Hola, buenas noches, bienvenidos. Acá estamos retomando la escuela de Ministerio Sobrenatural después de estas 2 semanitas de descanso que hemos tenido. Así que bienvenidos ahí los que ya se conectaron. Veo unas 50 personas. No, estaba pensando cuando antes de empezar, no sé si se hizo el anuncio de que íbamos a retomar. No debería haber sido suficiente, pero por ahí como para recordarle a algún distraído que empezábamos hoy, que retomábamos hoy con la escuela, qué lindo tenerlos ahí del otro lado. Encima hoy tenemos, no quiero tomar demasiado tiempo porque las 2 clases son bastante largas, pero quiero darle sí la bienvenida a algunos que están ahí. Bueno, ahí está Belén, que ya se está notando qué lindo otra vez en la escuela, dice, feliz de la vuelta, Silvina ya vino, así que ahí empiecen a saludarse en el canal los que se están conectando para la escuela y dándole esta introducción nuevamente a la segunda mitad del año. Empezamos el segundo tiempo, ya estamos en agosto, increíblemente, estamos en agosto, así que faltan estos 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre de escuela que los vamos a aprovechar al máximo para sacarle todo el jugo y el aprendizaje y la aplicación. ¿Sí? Vamos a tener algunas novedades con respecto a que va a haber más encuentros. Ya les vamos a ir diciendo, tenemos la intención de hacerlo una vez por mes y les vamos a ir contando las fechas y cuándo nos vamos a ver y encontrarnos ahí en el santuario para adorar juntos al Señor. Así que vamos generando expectativa. Buenas noches, dice Graciela, para todos. Dani Torres, grande maravilla, será Dios con nosotros. Amén, así es, Dani. Juanse saluda a Fede, Fede lo saluda a Juanse, y se saludan entre ellos. Guille, infaltable, paz del Señor, te bendiga, hermosas vacaciones, tiempo de reencontrarnos, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué lindo tenerlos, decía ahí del otro lado. Y tenemos una novedad espectacular, tanto hoy como el próximo martes. Registren bien, vamos a tener 2 masterclass, así las hemos llamado, a aquellos pastores que con tanto amor han dedicado tiempo, así como lo hizo Josías antes del receso, esas 2 clases tremendas que compartió Josías. Yo lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo, tanta sencillez, tanta profundidad del pastor Josías García. La verdad fue una bendición la administración de esas 2 clases, y ahora renovamos este tiempo. Vamos a seguir con el tema de sanidad física, y nos va a ministrar el pastor Omar Cabrera en estas 2 clases. Tanto hoy, martes, como el próximo martes tenemos 2 masterclass espectaculares del pastor Omar Cabrera. Desde acá, desde este espacio, aprovechamos para decirle muchas gracias, Omar, por tu corazón, por tu disposición. No sé si este saludo le llegará, pero espiritualmente lo bendecimos por su corazón, por todo el tiempo que dedicó para preparar estas clases, para compartir, para bendecirnos. Así que sin mucho más, porque decía, es una clase bastante extensa, unos 45 minutos, así que prepárate ahí, tenés los apuntes, seguramente los recibiste en el grupo, toma nota, aprovecha cada una de los conceptos, de las palabras que va a impartir sobre nosotros el pastor Omar Cabrera. Bueno, los bendigo, felices de compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Que Dios los bendiga, nos vemos en el Lama al final de la escuela. Que Dios los bendiga. Qué alegría poder saludarlos. Mi nombre es Omar Cabrera y para mí es un honor poder ser parte de la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes lo que está en mi corazón, que es parte del ADN de nuestra Iglesia Visión de Futuro. Hoy les voy a estar hablando de sanidad divina. Y bueno,
serán 2 lecciones y la intención es que puedas aprender el plan de Dios para la sanidad divina, tener bases bíblicas de cómo se manifiesta y las herramientas necesarias para poder ser instrumento en las manos de Dios. Es mi oración de que esta palabra caiga en buena tierra y produzca grandes frutos para que el reino de los cielos, donde Dios te puso, se extienda, crezca, se multiplique y mucha gente pueda llegar por medio de lo que Dios haga a través tuyo a conocerlo al Señor en una nueva dimensión. Bien básico lo que quiero compartir en esta primera lección. Primero, punto 1, Dios sana. Sí, me jugué con esta parte, pero fíjense en Éxodo capítulo 15, cuando el Señor se presenta al pueblo de Israel y declara que Él era Jehová su sanador. Dice Éxodo 15, 26 y 27. Les dijo, si escuchan atentamente la voz de Jehová, tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos, guarda sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Imagínese que el Señor sacó la tarjeta personal, se la entrega y usted ve el nombre del Señor y abajo dice tu sanador. Esta es la tarjeta de presentación de Dios. Dios es un Dios que sana. Esa palabra sanador, Rafa en el original hebreo, significa arreglar dando puntadas, curar, sanar, reparar, restaurar a una condición favorable. Aún en el Antiguo Testamento la palabra Rafa tiene como significado la palabra médico. Y Dios se te presenta como ese médico divino, el que dice ninguna enfermedad de las que vivieron en Egipto te voy a traer, porque yo soy Jehová tu sanador. Si vamos a Génesis, vemos la primera vez que aparece esta palabra y el primer milagro que Dios hace justamente cuando Abraham se va a tierra de Abimelec. Y ahí conocemos la historia, Abraham miente, que no es mi esposa, la toma Abimelec como propia. Y cuando eso ocurre, Dios interviene y todas las mujeres quedan estériles. Y dice que entonces Abraham oró a Dios, esto está en Génesis capítulo 20, versículo 17, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. No quiero entrar en profundidad en este ejemplo, pero es importante entender que uno no puede pagar por una sanidad. Mucha gente viene a la iglesia, uno ora por ellos y preguntan, ¿y cuánto es? Claro, acostumbrados a ir a un curandero, a un mano santa, que cobran. ¿Cuánto es? Porque si leemos el contexto, vemos que Abimelec le dio como 14 kilos de plata a Abraham para enmendar todo el problema que había surgido, ¿no? De haber tomado la mujer que era en realidad de Abraham. Uno podría decir, bueno, ellos fueron sanados porque pagaron para... No podemos concluir eso en base a lo que dice el texto. Lo que sí entendemos es que la sanidad divina es una promesa de Dios. Y ahí en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 15, dice, y el Señor apartará de ti toda enfermedad. Diga conmigo, toda enfermedad. No sé si estás viéndolo por YouTube, me imagino que algunos habrán
harán comentarios al respecto ahí. El Señor apartará de ti toda enfermedad. Diga, el Señor apartará de mí toda enfermedad. Y sigue diciendo en Deuteronomio, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido. Otra vez, esta idea de que lo que sufrieron los egipcios no es para vos. Sos parte del pueblo de pacto, sos parte de los hijos de la promesa. No va a venir enfermedad sobre tu vida, sino que las pondré, dice acá, sobre los que te odian, ¿no? Esto está, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana, esa es la versión que estoy leyendo, Deuteronomio 7:15. Yo creo que la sanidad divina es parte de los beneficios que Dios me da. En Salmo 103, David se está hablando a sí mismo, como predicaba un pastor amigo, y decía, alma mía, bendecí a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es el que perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Tal vez estás en un pozo en lo que respecta a la salud, algo crónico, algo que estás viviendo de hace muchos años, que los médicos ya dijeron, bueno, mire, no hay esperanzas, pero Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordias y de favores, el que sacia de bien tu boca, y acá podríamos hablar de la sanidad divina porque cuido al templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muchos hoy no estarían enfermos si saciasen de bien sus bocas. No tendrían colesterol, no tenían los triglicéridos por las nubes, no tendrían arterias tapadas, montón de beneficios si comemos bien, nos cuidamos en lo que le damos a este templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y acuérdense que Dios dijo en Corintios que el que destruye al templo del Espíritu Santo, Dios lo iba a destruir a él. O sea que hasta hay una maldición que cae sobre mi vida si no cuido la salud divina. Así que parte de los beneficios que Dios me da, de los tantos que menciona David ahí en el Salmo 103, es justamente que Él sana mis dolencias, que el que me rescata de ese hoyo, de ese pozo, el que me corona de favores y misericordias y el que trae rejuvenecimiento a mi vida. Como un águila se rejuvenece, yo puedo ser rejuvenecido. Qué difícil conjugar este verbo. Yo puedo ser rejuvenecido por la gracia, la bendición y el poder de Dios. Entendemos que la sanidad divina es justamente gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. En Isaías 53, yo creo que uno de los textos que más usamos para ministrar sanidad, dice justamente en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Algo que cita Mateo en su Evangelio, justamente cuando toda la ciudad se agolpó a las puertas de la casa de Pedro y fueron todos sanados. Y dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Él llevó nuestro castigo y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Es gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz, a ese consumado es, que tenemos la garantía de poder vivir en salud divina cuando imploro al Señor y le pido que Él traiga sanidad a mi cuerpo. Es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y en signos de admiración, por su herida habéis sido sanados. Qué hermoso es poder tener esta promesa de parte del Señor, que gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo puedo tener sanidad. Yo puedo, sí, tener salvación, redención, la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado, me santifica, pero esta promesa de que por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos que la sanidad divina, especialmente en el Antiguo Testamento, es respuesta a la oración. El ejemplo que te doy es cuando el rey Ezequías presenta al Señor esta consagración de todos los líderes y los sacerdotes y demás, ora por ellos y dice la palabra que Dios los sana. Segunda de Crónicas 30, versículos 18 al 20, voy a leer en la versión NBI. Dice, pero Ezequías oró así a favor de ellos. Perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Y dice el versículo 20, y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó, dice la NBI, Reina Valera dice literalmente, sanó al pueblo. Qué hermoso es poder saber que cuando yo oro, el Señor interviene, el Señor opera y se desatan los milagros. Antes de entrar en el punto de que Jesús sanó, mi padre solía decir que la definición teológica de milagro es que Dios te da aquello que el hombre no te puede dar, o bueno, la otra definición, que el milagro es la suspensión de una ley natural, caminar sobre el agua, convertir panes y peces en una gran cantidad de comida para alimentar una multitud, convertir agua en vino, milagros. Pero también él decía que los milagros son campanadas que llaman a la gente a llegar a aceptar a Cristo en sus corazones. Y yo creo que cuando Dios hace un milagro, no hay argumentos en contra del poder de Dios, de la manifestación del poder y el amor de Dios, tocando una vida, restaurándola, sanándola. Y qué hermoso es cuando Dios llega en el punto crucial de nuestra necesidad. Tanta gente desesperada ha llegado a la iglesia después de haber pasado por, como decía, ¿no?, curanderos, manos santas, parapsicólogos, brujos y demás. En una de las iglesias que pastoreaba, la misma bruja le dijo a esta persona, mire, el daño que usted le hicieron es demasiado grande, yo no puedo hacer nada, pero vaya a la iglesia que está al lado del parque. Justamente en Rafael, al lado del parque municipal, está la iglesia que pastoreaba. Vaya a la iglesia ahí al lado del parque, ellos seguro que lo van a poder ayudar. Y ahí apareció la mujer, 2, 3 de la tarde, oramos, se liberó, se sanó, la gloria de Dios se manifestó. Y es el milagro el que hace que la gente sea atraída. Las multitudes venían y buscaban a Jesús, justamente porque Él hacía milagros. Y ese es el segundo punto, Dios sana. Segundo punto, Jesús sana. Hechos 10:38, Pedro está predicando en la casa de Cornelio y abriendo la puerta a todo el mundo gentil para que pueda entrar y ser parte del reino de Dios. Y dice, versículos 37 y 38,
Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea. De vuelta estoy leyendo la nueva Biblia de la latinoamericana. Ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo de Juan, que él predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, con Espíritu Santo y con poder. Y él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así resume Pedro lo que fue todo el ministerio de Jesús en esta casa de un centurión, que el Espíritu Santo y la visión que Pedro había tenido lo guió a llegar a la casa de este Cornelio. Y ahí predica y resume el ministerio de Jesús diciendo, fue ungido con poder, con el Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo creo que tenemos el privilegio de que Dios esté con nosotros, tenemos al Espíritu Santo, tenemos esa unción que el Espíritu Santo derrama y podemos actuar en el poder del Espíritu para hacer lo mismo que hizo Jesús, hacer bien y sanar a todos los que están oprimidos por el diablo. Primera de Juan 3:8, creo que habla de la misión que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir, otra versión dice deshacer, las obras del diablo. Este texto yo lo uso cuando Dios me guía a orar por aquellos que tienen tumores, que tienen cánceres. Jesús vino a deshacer, a desintegrar, a destruir todo tumor, todo cáncer, todo nódulo, toda carnosidad, todo sobrehueso. Y este es el texto que yo uso cuando voy a orar por esa gente que tiene este problema, esta condición. Juan 20:30, un poco el resumen de lo que fue el ministerio de Jesús, pero ahora en los labios de Juan. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, NBI, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. No solo que habla de que Jesús hizo muchísimas más señales, y bueno, ese es el tema de Juan, desde las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino y dice, este principio de señales hizo el Señor Jesús estando en Caná de Galilea, y todas las demás milagros, prodigios que el Señor hizo en todo el Evangelio de Juan, son señales que apuntaban justamente a que Jesucristo era el Hijo de Dios y que crean en Él y que creyendo en Él tengan vida. El milagro es solo el comienzo. La sanidad divina solo es el principio. Es la llave que me abre la puerta a que la gente quede lista, quede preparada para recibir lo más importante, el milagro eterno, el milagro de la salvación, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Jesús hizo otras señales milagrosas que no están registradas, pero estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengan vida. Próximo capítulo, en Juan 21:25, hasta dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina Juan
su evangelio, enfatizando cómo el Señor Jesús sanaba, y era una gran parte de lo que era su ministerio. Creo que si queremos ser semejantes a Él y ser discípulos de Él, parte de nuestro ministerio también tiene que ser el tomarnos tiempo para orar por los enfermos, para pedirle al Señor que traiga sanidad física a los que están necesitados del toque del Señor. Uno ora en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre la enfermedad. Creo que la semana que viene veremos ejemplos de cosas que podemos hacer para que el poder de Dios se desate y la gente sea sanada. Pero tenemos que entender que una vez que nosotros hicimos lo poquísimo que podemos hacer, en base al don, la gracia, la fe, la oración de fe que hacemos, el resto depende sola y únicamente del Señor. Él es el que nos da el don de hacer milagros o de sanidades. Él es el que opera a través de nuestras vidas. No somos nosotros. El Señor imparte y reparte como Él quiere de la multiforme gracia de Dios, y Él lo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Yo simplemente me tengo que abrir a dejarme tomar en las manos del Señor como un instrumento útil en sus manos. La tarea, la obra, es responsabilidad de Él. Y lo digo porque muchos no oran por los enfermos, no ministran, por temor a que no pase nada. No es tu responsabilidad que pase algo. De hecho, por más que quisieras, nada podemos hacer. Pero sí podemos actuar en fe. Sí podemos predicar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Tomar, por ejemplo, algún testimonio o algún milagro que cuente el Evangelio, compartirlo y decir, bueno, ese Jesús, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, puede hacer lo mismo en tu vida. Por lo general, antes de subir a la plataforma, oramos, buscamos la guía del Señor para ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y la costumbre en nuestra iglesia es siempre orar. En todas las reuniones oramos por los enfermos. Y en base a lo que Dios nos muestra, llamamos a todos los que tengan esta condición, o que se pongan de pie. Hoy día con los protocolos y tener la gente muy cerca, ¿no? Póngase de pie, o bueno, en nuestro templo tenemos marquitas en el piso para que sepan cómo estar distanciados. Y es luego decir, Señor, obedezco lo que me dijiste. Me dio la oración de Elías, ¿no? En el Monte Carmelo. Señor, por mandato tuyo hice todas estas cosas, ahora responde con fuego. No me dejes solo. Son 450 profetas de los que me he estado burlando todo el día. Ahora responde, Señor. Y la respuesta no es nuestra, la respuesta es de Él. Y Él opera, y Él derrama fuego desde los cielos y deshace la enfermedad. Muchas veces el Espíritu Santo no solo te va a mostrar qué enfermedad hay y por cuál tenés que orar, a veces hasta te va a guiar cómo orar. En varias ocasiones el Señor oró de maneras muy peculiares, y ya lo vamos a ver más adelante, pero Él hasta reprendió espíritus de enfermedad. Lucas 13, por ejemplo, ¿no? De esta mujer que por 18 años había estado atada, cómo no había que desatarla, porque tenía este espíritu de enfermedad que la había atado. Él reprendió el espíritu de enfermedad, no le habló a los huesos, no le habló a la curvatura de la espalda, no dio la orden a la columna vertebral. Él tomó autoridad sobre ese espíritu que traía la enfermedad sobre esta vida, y la mujer fue libre para la gloria de Dios. De la misma manera,
tenés que buscar la guía del Señor para saber cómo orar como conviene. Romanos 8, 26, 27 justamente nos dice, ¿no?, que no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no tenés un público y decís, bueno, Dios va a sanar a todos los que tengan este problema. Se te presenta un compañero de trabajo y te dice, mirá, me pasó esto, orá. Y bueno, ahí es simplemente confiar en el Señor. Pero ahí también te podés abrir al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo te guíe para orar y deshacer la obra que el diablo puso en esa vida, si es un espíritu de accidente. Si la puerta fue abierta por algún pecado, ministrar perdón de los pecados. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 2 que vinieron estos 4 amigos y trajeron a este paralítico y lo bajaron ahí en medio de la multitud frente a Jesús? Y el Señor ante un paralítico dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Todos pensarían, bueno, levántate y anda, era lo más común o lo más lógico. No, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí, bueno, los corazones de los religiosos que estaban observando quién se cree para perdonar pecados. Y él, sabiendo lo que pensaban, le dice, bueno, miren, para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, lo mira al paralítico y le dice, levantate, anda. Y él se levantó, tomó el lecho y salió, Lucas 5 dice, glorificando a Dios. Yo me imagino que levantó los brazos, tenía el catre encima de su cabeza y se fue dándole gloria a Dios por lo que Dios había hecho en su vida, al punto que quedaron todos maravillados. A veces Dios te va a hacer orar primero por el alma de la persona que siente que esto es un castigo divino o que siente que es la puerta que se abrió por un pecado cometido. Vas a poder ministrar en esa área y preparar la atmósfera para que la gente pueda recibir la manifestación del poder de Dios. Jesús sanaba a todos y siempre es mi oración de que cada vez que nos congregamos, el Señor haga lo mismo con los que vienen a su casa o se reúnen en algún lugar para invocar el nombre del Señor. Dice Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama y eso es lo que pasa cuando el poder de Dios se desata, cuando la mano del Señor se extiende en favor de los que están enfermos. Es increíble cómo eso se corre la voz. Y la gente viene con esa expectativa para recibir lo que Dios quiere hacer. Se difundió la fama de Jesús por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los que tenían tormentos, los que tenían demonios, ¿no?, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y dice, y los sanó. Los que tenían enfermedades, los que estaban oprimidos o tenían tormentos en sus vidas, los que estaban poseídos, que tenían demonios, los lunáticos, ¿no?, con problemas mentales, los que tenían problemas de parálisis, a todos los sanó el Señor. Como citaba antes, Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 también, sanó a todos ahí, dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías.
Él mismo tomó nuestra enfermedad y se llevó nuestras dolencias. Mi oración es que el Señor haga eso a través de tu ministerio, sobrenatural, que el poder de Dios se manifieste y que el Señor tome la enfermedad y se lleve toda dolencia. Mateo 15, versículos 30 al 31, también habla de que todos fueron sanados. Dice que se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Cuando los discípulos de Juan fueron enviados por Juan mismo, ¿no? Estando en la cárcel, a preguntarle a Jesús, ¿eras vos el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les dice, vayan y díganle a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, y a los pobres les es predicado el Evangelio. Parte de la evidencia del respaldo divino, del hecho que Jesús era el Hijo de Dios, como vos también sos hijo de Dios, era que manifestaba el poder de Dios trayendo sanidad. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos, de manifestar la gloria y la gracia y la unción del Señor a aquellos que están necesitados. Mateo 19, otro de los textos que habla de que todos fueron sanados, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y allí los sanó. Antes de alimentar a la multitud, dice la palabra que también sanó a todos los que estaban enfermos. Yo creo que esa es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. El ser un canal de la gracia, de la bendición, del poder de Dios, sobre todos aquellos que están en necesidad. Último punto. Dios sana, Jesús sana a todos y ahora para Jesús es fácil sanar. Mateo capítulo 9, versículos 3 al 7, te lo leo, dice, entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, un poco lo que contaba de Mateo y de Lucas 5, ¿no? Les dijo, ¿por qué piensan en sus corazones esto? ¿Qué es más fácil? Fíjese que no dijo que es más difícil. ¿Qué es más fácil? Decir, ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se da vuelta, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Es fácil para el Señor sanar. Y cuando yo aprendo a depender del Señor, voy a ver milagros vas a ver milagros que te van a dejar sorprendido, anonadado. Muchas veces le ha pasado a mi papá y creo que a mí también, que tomando un testimonio uno dice que ¿cómo? Pasó justamente en Villa Carlos Paz, un heladero que repartía helado por la playa, ahí junto al lago San Roque. Un turista le choca la pierna, le quiebra el fémur, le tienen que poner placas con clavos para sostenerle justamente el fémur. Y
sube a la plataforma a dar testimonio que ya no le dolía más la pierna, que ya esa parte adormecida que sentía no estaba más, esa sensación de hormigueo había desaparecido. Y cuando está en plataforma se toca justamente donde estaba el clavo que sostenía las placas que le habían puesto y dice, y no siento más el clavo. Mi papá lo miró, ¿qué dijiste? No, que no siento más el clavo. Bueno, sí, gloria a Dios, gracias, eso que. Y cuando se va bajando, da la orden que se saque una placa radiográfica. Al otro día viene con la placa. Y en la placa radiográfica estaba el fémur sanado, y donde había estado la placa que apretaba el hueso, había como una canaleta. Y donde tendría que haber estado ese tornillo, ese clavo que le habían puesto, no había nada. Dios había hecho un prodigio en la vida de este heladero que cada vez que papá lo contaba, la gente quedaba asombrada por lo que el poder de Dios había hecho. Mi oración es de que vos también quedes sorprendido por lo que Dios va a hacer a través de tu oración, esa oración de fe que sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La semana que viene vamos a hablar de cómo sanaban. Vamos a tomar ejemplos de Jesús, de los discípulos, para un poco despertar en vos mecánicas, que recibas herramientas para que vos también puedas operar en el don de sanidad como el Señor nos instruyó que lo hagamos, porque estas señales seguirán a los que creen. Para despedirnos, me gustaría dejarte un videíto. Este video lo preparé para un taller que tuve que hacer en Jerusalén. En el 2015 nos tocó hacer un congreso muy grande y yo tenía que hablar de sanidad divina y ministrar sanidad. Y preparamos este video de testimonios y milagros para que la gente sepa lo que Dios sigue haciendo aún en esta misma época. Así que dejo el video con ustedes y nos vemos la semana que viene. ¿Cómo es tu nombre? Sosa Horacio. Horacio. Horacio tuvo un accidente en la moto. ¿Cuánto hace? 2 o 3 años, vamos. 2 o 3 años. Había quedado afectado de la muñeca izquierda. No tenía fuerza, recién me apretó la mano, casi me la deja finita. Tenés una tremenda fuerza. Y ahí tenía clavos, como la señora que yo le conté. Y le pregunté, ¿están los clavos o no? ¿Están o no están? No, están, claro. ¿Cómo es su nombre? Amanda. ¿Qué pasó, Amanda? Tenía una hernia en el ombligo y bueno, me molestaba y bueno, el Señor me sanó. ¿Cuánto hace que la tenía? Hace años que la tengo. ¿5, 10? Sí. 10 o más. 10 años más o menos, sí. Y ahora estoy sana. ¿Cómo era de grande? Tenía una pelota. Era como una pelota. ¿Así? Así, como una pelota de tenis. Y ahora estoy sana. ¡Desapareció! ¿Usted escuchó? Una hernia del tamaño de una pelota de tenis por más de 10 años. Y el Señor se la llevó, Él se merece toda la gloria. ¿Cómo es su nombre? Francisca. ¿Qué pasó, Francisca? Yo hace más o menos 4 años que tenía en la boca del estómago un sobrehueso así de este tamaño. A ver, muéstrelo así para que lo vean ellos. ¿Cómo era de grande? De este tamaño. Y hace 20 años me dijeron que yo tenía piedra en la vesícula, ¿no? Y bueno, y yo me toqué ahora, cuando usted estuvo orando y dijo sobrehueso, todas esas cosas en la boca del estómago, bueno, yo me toqué y desapareció. Desapareció ese, de este tamaño, pastor, de este tamaño era el sobrehueso. Inclusive yo no me podía sentar de cuquilla porque eso me molestaba. Claro, le molestaba, le producía dolor. Me producía dolor, sí, y había comida que me caían mal. Yo mucho dolor tenía de estómago a consecuencia de eso. Y ahora y cuando usted estuvo orando, yo estuve transpiraba frío. Y bueno, y ahora desapareció.
no tengo más. A ver, agáchese. No podía ser. Esto no podía ser porque ese sobrehueso me tocaba para adentro. Me dolía muchísimo. A ver, hágalo de vuelta, mire, mire, mire. Así de grande esa piedra. Así de grande, pastor. Y hace años que tenía eso. Y ahora se desapareció. Sí, ¿qué pasó? Tenía un quiste en el medio del hígado, me lo descubrieron hace 4 meses. Yo me tocaba y me dolía, y ahora me toco, me hundo. ¿Cómo era de grande? Tenía 4 centímetros. 4 centímetros. Y si usted se tocaba así, ¿qué pasaba? Me dolía. Le dolía. Taco me dolía. Y ahora me toco, me aprieto y ya no me duele. ¡Desapareció! ¡Dele gloria a Dios! ¿Cómo le va? ¿Qué hizo el Señor en su vida? En el año 2000 recibí un tiro, me iba a ser mandado y recibí un tiro acá y siempre me quedó doliendo la parte y me... ¿Tuvo un tirón? No, un tiro. Un disparo. Le dispararon. Sí. Yo quiero entender bien lo que dijo. Pero no, ¿Usted fue a hacer las compras? sí, y me dispararon un tiro, pero no sé de dónde vino. Si era del Pucará o de donde había dicho la policía, ¿no? Y bueno, y eso me quedó doliendo siempre ahí, me agarró mareo, todas esas cosas, pero ahora estoy bien, gracias a Dios. ¿El tiro le entró o no? Pero hoy me salió. ¿Y le había quedado hundido o qué? Y no, me quedó como una carnosidad. Y eso me duele siempre, pero ahora me pasó. ¿Y la carnosidad cómo era de grande? No, chiquita. ¿Y la podía tocar? A ver, tóquese. No, no está más. No está más. ¿Qué pasó? Bueno, hace unos cuantos meses tengo un bulto en la mama, era un tumor. Yo le había pedido a la pastora que esté orando y estuvimos orando y no venían los estudios, me hice todos los estudios, todo y no venía, pero el miedo estaba. ¿Y usted se lo podía palpar? Sí. ¿Cómo era de grande? Y era redondo y bastante grande y molestaba. Entonces, bueno, hemos orado. Y antes de ayer me dieron todos los resultados, fuimos al médico, miró todo eso que había, los estudios que me habían hecho, la mamografía y otros estudios. Y para la gloria del Señor hay solo una aureola. El Señor se llevó lo que estaba y me hizo libre para su gloria. Confirmación médica. La pastora me había visto, yo le había dicho a ella, ella había orado mucho, pero me dijo, vamos a creer que eso se va a ir. Y bueno, es una confirmación, el Señor se lo llevó. Bueno, yo venía con un problema de nacimiento, tenía parálisis por cuestiones de culpabilidad de los médicos y me operaron a los 9 años y me pusieron una placa de titanio y no lo podía estirar mucho y... A ver, cuando naciste, por error médico, ¿te produjeron una parálisis en el brazo izquierdo? Ok. ¿Y qué edad tenés? Uy, ¿se puede preguntar eso? Sí. 16. O sea que hace 7 años tuviste una operación, a los 9, y te pusieron... Una placa de titanio, acá con 18 tornillos, y no lo podía estirar mucho. Y oramos y lo puedo estirar más ahora. Eso no lo podías hacer. No, y me costaba levantarlo y ahora sí puedo. Y... ¿Usted ve lo que está pasando acá? Una placa de titanio con ¿cuántos? 18. 18 clavos que le impedía mover. ¿Por qué no se pone de pie y le damos un tremendo aplauso al Señor? Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Hola a todos, bueno, que Dios los bendiga mucho, qué clase espectacular acabamos de tener y qué forma tremenda de terminar con esos testimonios tan poderosos que animan nuestra fe, que realmente nos desafían a más. Quiero destacar lo que decía Gonzalo al principio, es realmente un privilegio, una enorme bendición poder contar, bueno, tanto con Josías García, ahora con Omar Cabrera, que nos están compartiendo estas masterclass. Recuerdo, como un comentario nada más, el año pasado Omar Cabrera fue invitado a un programa de esa programación acá en el canal de YouTube,
el pastor Carlos dijo que era uno de los hombres que Dios más usaba en el mundo en lo que tenía que ver con sanidad física. Así que seamos conscientes del enorme recurso, el enorme privilegio que tenemos, y esto obviamente que va para todos. Lo tenemos porque es el anhelo y el deseo de nuestro corazón de que esta activación venga sobre cada uno de nosotros, ¿no? Para que Dios nos use a cada uno de nosotros como herramientas, como canales de su bendición, como canales de su poder, trayendo sanidad a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que una tremenda bendición, y con expectativa para el próximo martes, que va a cerrar esta enseñanza. También, si tienen algún compañero que hoy no se podía conectar, que estaba medio colgado, avísenle, che, mira, tenemos este material que es espectacular, lo puedes ver acá en YouTube, queda grabado, no se lo pierdan porque realmente es algo buenísimo. Bueno, quiero leer algunos mensajes en el chat y ya mandamos a la segunda clase porque también es medio larga, si cerramos el horario y no trazamos al grupo de primer año. Y acá, bueno, justo destacar lo que, bueno, parece la gente que me está saludando, ahí Graciela Pereira, Isabel Álvarez, bueno, que Dios las bendiga mucho. Y muy importante lo que dice Analía, es tan importante contar con los testimonios para bendecir a otros, ¿no? Como ya nos han enseñado muchas veces, el testimonio tiene un poder profético, decía José García, lleva la semilla de ese milagro para que vuelva a ocurrir. Así que cada vez que vos escuchás un testimonio, es para que vos creas que Dios lo pueda hacer en él, y cada vez que vos compartís el testimonio, estás abriendo la puerta para que ese milagro vuelva a ocurrir en la vida de otra persona. Así que, bueno, muy importante lo que está diciendo Analía, y también dice Carlos Arroyo, bueno, buenas noches, Matías, bendiciones a todos los hermanos de la amada Escuela Sobrenatural. Bueno, gracias, Carlos, y a toda la familia Sarvachuk, los bendecimos. Y ahora vamos a tener la segunda clase de este martes, que va a estar a cargo de Gonzalo. Gonzalo va a cerrar la materia de esperanza en todas las circunstancias, también una tremenda enseñanza de bendición, de impartición justamente de esperanza, de fe, en este contexto que estamos viviendo, así que no se la pierdan, y después nos vemos en el Lama, que va a estar orientado a la materia de sanidad que estuvimos aprendiendo, así que ya ahí prepara tu corazón, disponete, porque vamos a tener un tiempo de oración, de clamor, para ver sanidades, para ver milagros en nuestra vida y en la vida de familiares y personas que nos rodean. Bueno, no queremos extender mucho más el recreo, porque les decía, para no demorar después la clase de primer año y poder terminar a horario, así que los dejo con la clase de Gonzalo, que Dios los bendiga mucho, y nos vemos después en el Lama. Es clave porque nos plantea. Bueno, bienvenidos a un nuevo martes de Escuela de Ministerio Sobrenatural. Hoy vamos a compartir la tercera clase de la esperanza. Como venimos diciendo, como dije en las clases anteriores, esto es en gran parte es material del curso Líder de Reino de la Iglesia Bethel, que está ahí en California. Así que queremos honrar también a esta congregación por compartir con nosotros este material. Y va a ser la tercera y la última clase relacionada con la esperanza. Después de esto va a empezar una serie maravillosa también de Dios es bueno, hablando de la bondad de Dios, que también va a transformar y a tocar tu vida de una manera especial, y va a agregar principios, así como estamos viendo los de la esperanza, que ayudan al crecimiento de nuestra fe. Así que hoy lo que vamos a estar viendo juntos es cómo sanar las decepciones del pasado, y ahí aplicada la esperanza. La esperanza, dice ahí en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Te lo leo de otra versión. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Proverbios 13:12, en este caso fue la última de la NTV. La esperanza que se demora hace que el corazón se enferme. Uno de los mayores conflictos para que los milagros fluyan en la vida es el dolor de la decepción no resuelta en el corazón.
Cuando la esperanza se desvía, hace que espiritualmente, mentalmente, seamos envenenados. Para lo que Dios quiere hacer, este versículo es clave porque nos plantea dos estilos de vida totalmente opuestos. Por un lado, la esperanza demorada que enferma el corazón. No quiere decir que si tenemos alguna decepción en nuestro corazón estemos enfermos, pero sí que la enfermedad está buscando una oportunidad para ganar terreno en nuestra vida. Si solo me dedico a negar la decepción que existe, es como si pusiera una curita en un cáncer, surgiría en el momento menos oportuno. El corazón se enferma de decepción. No saber cómo lidiar con la pérdida, con lo que pasó, con mi enfermedad o la de alguien amado, incluso cosas menores como que el pastor no me llamó o no me da el lugar que yo considero que debería tener, o mi esposa o mi esposo no hacen lo que yo considero que deberían. Lo que ocurre es que como no tengo un versículo o una palabra, no entendemos el sentido de lo que está ocurriendo. En esos momentos nos volvemos absolutamente vulnerables a las enfermedades emocionales, espirituales, mentales, al vivir en la ofensa, como veíamos la clase anterior. A menos que aprendamos a transicionar, a pasar hacia un lugar donde Dios toque de manera redentora esas circunstancias, siempre vamos a estar a merced de los dardos de fuego del enemigo. Por otro lado, está el deseo cumplido, que es árbol de vida, que nos conecta con la eternidad. Cuando Dios nos diseñó, lo hizo haciendo que los deseos cumplidos nos hagan felices. El discipulado que solo está basado en el sacrificio debilita el sistema que Dios ha creado para cada uno de nosotros. El discipulado que nos guía a negarnos a nosotros mismos es vital, ya que lo que hace Dios es despertar en nosotros dones, deseos, visiones. Comenzamos a pensar los sueños de Dios, sus metas. Y pensamos a pensar también como Dios piensa a medida que nos entregamos, que nos sacrificamos. Pero en nombre del discipulado de sacrificio nos han enseñado a ponernos en una posición de negar los sueños de Dios. Y con esa actitud lo único que hacemos es crucificar nuevamente a Cristo y hacer inútil el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Nos han enseñado como cristianos durante años, desde tierna edad incluso, que el cristiano solo sufre, que la vida es siempre luchada, que el disfrute son solamente los domingos en el culto y que el resto de los días es con dientes apretados. Hay momentos, es verdad, todos los tenemos, todos los hemos pasado, pero Dios nos diseñó para disfrutar la vida. Podemos amar más las cosas que a Dios en ocasiones, pero no puedo amar a Dios sin amar la vida, otras cosas, a otras personas. Cuando la naturaleza de Cristo anida en mí, los sueños empiezan a hervir dentro de mí, se agitan y nacen de Dios. Los bloques de construcción de nuestro propósito eterno son los deseos cumplidos. Esa es la palabra. Esa es la cadena de cumplimientos que nos guía en la dirección del propósito que Dios puso para nuestra vida. Fíjense lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El árbol de vida siempre tiene que ver con gozo. El propósito eterno se trata de estar vinculado a aquello que trae gozo, a aquella cadena de cumplimientos. El cielo se trata de acerca del gozo. Jesús recibió gozo como recompensa del Padre por su sufrimiento en la cruz y fue lo que lo motivó a soportar la cruz. Ese sufrimiento fue suficiente, soportó la cruz por el gozo puesto delante, dice Hebreos 12, versículo 2. Y dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada, al fijar los ojos en Jesús. Y me encanta esto: el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz,
sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. El deseo cumplido es árbol de vida. Es mi conexión con el gozo eterno que me permite comenzar a experimentarlo ahora, en este mismo momento, no en el cielo, no más adelante, ahora. El gozo me guía en dirección del descubrimiento de mi propósito eterno. Por eso tenemos ambos estilos de vida. El espacio que toma la decepción es el mismo que debería ocupar la palabra de Dios y compiten ahí, centímetro a centímetro, por un lugar en nuestra mente. Por un lado, la pérdida, la decepción está buscando cómo reposar en mi corazón. Y si no lo resuelvo en mi caminar con el Señor, voy camino a que mi corazón sea enfermado. Se convierte en las lentes que ensucian todo lo que veo, en un filtro, una especie de filtro. Todo lo que vivo, decido, declaro incluso, pasa por la experiencia de decepción. Todos necesitamos paz, cada uno de nosotros necesitamos paz, pero no una explicación. Sí paz, pero no una explicación. Veíamos la clase anterior la importancia de aprender a vivir en el misterio. Porque no nos importan los por qué, sino la presencia de Dios, su presencia. Esa sensación de paz, donde sé que estoy en el centro del propósito divino. El contraste es el estilo de vida donde el deseo cumplido es árbol de vida. El privilegio de orar por cosas que realmente suceden. El privilegio de tener un sueño acerca de algo, que puede ser un logro o algo más, etcétera, lo que sea. Y desde la devoción a Cristo se empieza a burbujear en mi interior. Sí, dentro de mí ahí se va formando esos sueños. Por eso tenemos esas dos cosas guerreando en nuestro corazón. Por un lado, la decepción tratando de envenenar mi corazón y teñir, nublar todo lo que veo. Y por otro lado, la palabra que trae a mí gozo. En su presencia y en la palabra existen los deseos cumplidos que toman vida y generan en mí la respuesta de fe que ponen color a la vida. ¿Qué le pasa a las personas que viven en decepción? La primera cosa que quiero destacar es que la palabra no habita en su corazón. Veamos juntos una de tantas conversaciones que tuvo Jesús con los fariseos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 38, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús le dice a los fariseos que la palabra no mora en ellos. ¿Y cómo lo sabe? Porque por su forma de responder, porque no creyeron que Él fuera el enviado. Los problemas que nunca son tocados por Dios de una manera redentora llenan el corazón ocupando el espacio que debería ocupar la palabra, esa palabra que nos guía a toda verdad. El estilo de vida de fe surge de la palabra que mora en nuestros corazones. Cuando lo que Dios ha dicho mora en mi corazón, me prepara para escuchar lo que Dios está siempre a punto de decir. Por eso es esencial lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene del oír la palabra. Para oír debo tener la palabra morando en mi corazón. El Espíritu Santo me recordará lo que tengo en mi corazón, apelará a lo que está en los momentos necesarios. Ahora, si no hay palabra en mi corazón, si no incorporo principios que rijan mi vida a diario, ¿de dónde tomará el Espíritu Santo lo que tiene que recordarme, para afirmarme, para infundir esperanza y fe? Cuando abrazo lo que Dios dice sin la contaminación de la decepción, del conflicto no resuelto, de la ofensa no sanada, estoy en el lugar adecuado para responder a esos de repente que vienen a nuestra vida, las sorpresas para las que no estoy preparado, esas situaciones que vienen para chocar nuestra vida, que vienen de repente. Pero por eso, cuando el Mesías irrumpe inesperadamente, fue abrazado por aquellos que tenían la palabra morando en su corazón y rechazado por los que no. Esto es lo que Jesús les dice a los fariseos. Rechazan
lo que es de Dios, porque la palabra no mora en ustedes. Si queremos que el Espíritu Santo nos use, estar preparados para esas situaciones que se nos presenten, esos de repente que mencionaba recién, la palabra tiene que morar en mi vida. No puedo anhelar ministerio sin palabra. La segunda cosa que quiero destacar es que no saben, no pueden o no quieren lidiar con la decepción sin resolver. Fíjense la historia, no la vamos a leer completa porque sería muy extenso hacerlo, que está ahí en Lucas, en el capítulo 1, del 12 al 20, nos cuenta la historia de Zacarías y de Elizabeth, principalmente en realidad cuando Zacarías es visitado por el ángel. Recibe al ángel que le anuncia el nacimiento de su hijo, de Juan el Bautista. No le cree y la consecuencia ¿cuál es? Queda mudo. Tanto Zacarías como Elizabeth eran viejos y estaban desilusionados. Vivían con una decepción sin resolver. El dolor de la pérdida y la decepción lucha, decíamos, por el mismo lugar en el corazón que la palabra del Señor. Y yo soy el que elijo a qué le doy prioridad. Aquello en lo que me enfoco es lo que crece. Y esto es un principio para aplicar en toda nuestra vida. Si me enfoco en la decepción, en la pérdida, en el abuso, en el que no me dan lo que merezco, o me gustaría que los líderes fueran de otra manera, entonces eso es lo que crece en mi vida. En cambio, si me enfoco en la palabra, en los principios de vida que cada versículo nos presenta, eso es lo que crece en nuestra vida. La respuesta de incredulidad de Zacarías, producto de sentirse ofendido, muestra cómo esa persona ha lidiado con la decepción sin resolver. Tenía una decepción sin resolver Zacarías porque nunca lidiaron o sanaron su decepción. Su respuesta no fue fe, sino que fue una pregunta desafiante. Dice Lucas 1 en el versículo 18, Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Dice en el versículo 12, antes de lo que leíamos recién, que Zacarías se alarmó y tuvo miedo cuando vio al ángel. O sea, se dio cuenta de que estaba frente a un ángel. Y sin embargo, su respuesta no fue de fe. ¿Cómo puedo estar seguro?, le preguntó. Más adelante, para contrastar, tenemos la anunciación que el ángel le hace a María del nacimiento de Jesús. Y vemos un contraste fuerte. La historia está ahí también en el capítulo 1 de Lucas, pero de los versículos del 26 al 31, al 38, María es visitada por el ángel para anunciar el nacimiento de Jesús. Su pregunta parece no ser muy diferente a la de Zacarías. Ahí en el capítulo 1, versículo 34 dice: ¿pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. ¿Se nota la diferencia? Zacarías duda. ¿Cómo voy a saber? El original nos habla de cómo voy a conocer absolutamente. Ese es el significado de la palabra ginosco que se utiliza ahí en el griego original. Usada aquí en el original. ¿Cómo voy a cerciorarme?, le está diciendo Zacarías. Ya soy viejo. Estoy frente a un ángel, pero me quiero asegurar de todas maneras. Son muchos años de estar esperando, de vivir en la decepción de intentar y de intentar y de intentar y de que nunca ocurra que mi esposa quede embarazada. En cambio, la pregunta de María no denota duda sobre la ocurrencia, sino ¿cómo será esta? Es una partícula interrogativa la que se utiliza ahí. ¿En qué forma se hará? Es el significado. No duda que se va a hacer, sino que quiere saber cómo se va a hacer. Además, el contraste principal está en su respuesta. Maravillosa respuesta ahí, Lucas 1, 37 a 38 dice: pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Dios ama trabajar fuera de lo que podemos comprender y anticipar. Allí obra y se deleita en pasar tiempo. No espera que estemos preparados para todo lo contrario. No se sorprende cuando no sabemos de qué está hablando o qué es lo que está pasando. Ese es nuestro Dios, por eso tenemos que
buscar y trabajar para resolver la decepción. La tercera cosa que quiero destacar es que no experimentan lo sobrenatural. Siempre queda marcas cuando oramos y algo no ocurre, cuando no obtenemos la respuesta esperada. No negamos al Señor, pero a la hora del milagro y que tenemos que confiar y tener fe, no podemos. Al no creer, no experimentamos lo sobrenatural y se confirma mi incredulidad formándose un círculo vicioso que lo único que hace es alimentar esa incredulidad en mi vida. Al que le cuesta creer es porque tiene un enojo con Dios ahí anidado en alguna situación. Hay algo sin resolver en el pasado. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 14, 8. Dice, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. No soy el que contesta tus oraciones y te cuida, dice el Señor. Soy un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Yo contesto siempre. A veces la manera de contestar es distinta a la que estás esperando o a la expectativa que te habías generado. Pero siempre Dios está cuidándome y esa es nuestra seguridad. Todo don perfecto viene de Dios. Por eso tengo que dejar los planteos que abortan las bendiciones en mi vida. El apóstol Pablo no perdió su fe cuando pasó necesidad. Por el contrario, declaraba, Dios suplirá todas mis necesidades. Cuando entiendo que Dios siempre contesta de la mejor manera para mí en ese momento de mi vida, en medio de la circunstancia particular, entonces dejo de hacerme planteos, como decía antes, que abortan mi fe. Y terminan frenando la respuesta porque dejo de buscarla y obstaculizan el cumplimiento de mi propósito. ¿Se entiende esto? Yo dejo de buscar, como no obtengo la respuesta, entonces la dejo de buscar y ese obstaculiza el cumplimiento. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer con la decepción? Tenemos que deshacernos de lo religioso, del formato que nos da la religión de tener que ser presentables ante Dios como si Él no supiera lo que sucede en mi corazón. No es buena idea acusar a Dios, aunque no se espantará si lo hacemos, pero lo que tenemos que saber es que el problema nunca está de su lado, nunca el problema es Dios, siempre es de nuestro lado, siempre somos nosotros. Veamos algunos pasos para lidiar con la decepción. Primero, primer paso fundamental, ser honesto. Por eso debo tomar tiempo personal con Dios y siendo honesto, buscar su presencia. Las circunstancias revelan mi verdadero nivel de fe. Cuando estoy en una situación difícil, es un tiempo de revelación. Ahí es donde tengo que mirar, donde tengo que estar atento, cuando se me presenta una situación complicada, porque es un tiempo para ver dónde estoy parado. Debo detenerme, reflexionar y tomar conciencia. Y si encuentro algo sin resolver, debo buscar la resolución rápido. No alcanza con pasar por alto y tampoco con entrar en depresión, que serían los dos extremos, no darle bolilla y entrar en depresión. Los extremos nunca son buenos. Debo saber que el enemigo siempre buscará la oportunidad de agarrarse de alguna circunstancia para empezar a alimentarme de información con sus dardos, donde tengo dudas, y lo que comienza a hacer es construir un caso en contra de Dios, construir una decepción, una ofensa en contra de Dios. Cuando alguien cercano tenga una enfermedad o un problema, me encontraré reaccionando desde ese lugar de decepción pasada, así como en toda situación futura. Entonces, eso me limita inevitablemente. Por eso no debo poner excusas, debo ir a la presencia de Dios y resolver el problema, resolver mi decepción, ese pendiente, ¿sí? Tomar registro, tomar conciencia y buscar la sanidad rápidamente. No podemos desarrollarnos ministerialmente en una vida de fe sobre la base de la decepción. Las cosas no ocurrirán. La vida cristiana es una vida de relatos cortos y presten atención a esto.
porque siempre puede repararse en 24 horas. No el problema en sí mismo, pero la condición de mi corazón sí. La palabra nos dice que no dejemos poner el sol sobre nuestro enojo. Ahí lo dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, que la ofensa, que la decepción los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Debo cuidar principalmente mi corazón, resolviendo mi enojo antes que el sol se ponga. Puedo solucionarlo al no alimentarlo. La forma en que lo alimento es con mis pensamientos. Debo hacerle piedra libre a esos pensamientos de decepción y sanarlos rápidamente para que no se expanda como una cadena interminable de ideas equivocadas que terminan mellando mi relación personal con Dios. Siempre, siempre, siempre voy a terminar siendo yo el más perjudicado. En segundo lugar, el segundo paso es el arrepentimiento. Empieza a partir del arrepentimiento la sanidad de la decepción. Arrepentimiento, el significado, metanoia en el original, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Eso es el arrepentimiento. Ya que he trabajado para justificar mi manera de pensar. Trabajamos porque todos lo hacemos. Porque yo te podría hacer la pregunta en este momento. ¿Alguna vez perdiste una discusión en tu cabeza, en tu mente? ¿Verdad que no? Siempre gano, siempre logro justificar mi opinión, mi posición, mi decepción, mi ofensa. Siempre le encuentro una explicación, una razón a lo que estoy pensando. Y allí nace la decepción. Cuando yo le encuentro una explicación a lo que está pasando, nace la decepción. Cuando no voy antes de que el sol se ponga a sanar, a arrepentirme y a sanar, a ser honesto con Dios, ahí es donde anida y nace la decepción. Porque me asocio de alguna manera a algún espíritu demoníaco de decepción, de incredulidad o a la forma de pensar del infierno y levanto un argumento contra Dios. No sanó Dios, no respondió, no me dieron mi lugar. Entonces me decepciono y mi fe como consecuencia se debilita. Mi esperanza, el bien que vendrá, se desvanece, o yo creo que se desvanece. Y el enemigo ha ganado una cabeza de playa en mi mente, en mi cabeza, para lograr destruir y derramar y derrumbar mi fe. Por eso la importancia clave de cerrar la puerta y quedarme a solas con Dios. Ahí confieso mi decepción y mi sensación de falta de respaldo, por lo que lo dejo así. No tengo derecho a entrar al trono de Dios y dejar mi suciedad e irme, ¿sí? No lo puedo dejar en ese lugar. Tengo que esperar la respuesta de Dios, una palabra, una revelación y entender que no es Él, que Él no tiene la culpa, que ha sido todo lo que yo le he dado espacio al enemigo y el crecimiento de mis pensamientos en mi mente. Seguramente vamos a darnos cuenta que es el enemigo tratando de aportar a ese caso que yo estoy armando en mi cabeza contra Dios. La incredulidad es ilegítima, es ilegal espiritualmente hablando. Recuerden el principio establecido en la clase anterior. Donde tenemos nuestra mayor pérdida, escondida allí está la invitación para nuestra mayor victoria. Por eso debo estar atento en las circunstancias complicadas de la vida. Lo que el enemigo diseñó para el mal, Dios lo transforma en una invitación a una victoria extraordinaria. Bienaventurado el que no se ofende en mí, decíamos la clase anterior. No necesito entender todo lo que pasa, sino saber que Él es bueno y que Él no tiene que ver con la situación, con la enfermedad, con lo que estoy viviendo. Cuando el corazón está limpio, libre de decepción, puedo prepararme para abrazar lo que Dios hará o está diciendo. Desarrollar la capacidad de escuchar, porque habrá un momento en que Dios traerá una palabra y estaré en condiciones
de creer esa palabra si me he arrepentido suficientemente. La tercera cosa, en tercer lugar, lo que tengo que hacer es celebrar. Debo elegir celebrar su bondad en la misma área en la que está siendo cuestionada por las circunstancias que me tocan vivir. Ejemplo, si estoy endeudado y recibo una cuenta más, entonces voy a la palabra y busco los versículos que hablan de Dios como proveedor, porque esa es mi identidad, eso es lo que soy. Y lo que haré es que verbalmente y físicamente empiezo a celebrar la bondad de Dios en esa área donde las circunstancias parecen ir en la dirección contraria exactamente a lo que está ocurriendo. Porque de lo contrario el problema, que no es el dinero, sino la mentira que estoy creyendo en mi mente y en mi corazón. Cuando nos ponemos de acuerdo con el cielo invade. Y ya no puedo explicar por qué dejé de estar nervioso o ansioso por la situación que me toca vivir. Nada cambió aparentemente, pero en el cielo sí cambiaron las cosas. Hay una gloria que descansa sobre mí y no hay ansiedad en la gloria. Nunca hay ansiedad en la gloria. Debo ponerlo en práctica en una oración, en una alabanza y adorar por encima de las circunstancias. Probalo, no te lo pierdas. Ejercítalo frente a cada circunstancia que te toque vivir. Tengo que evitar llegar a la instancia donde parece que me estoy esforzando para decepcionarme, para deprimirme. Si me encuentro cantando, a veces nos encontramos cantando canciones tristes en medio de esa circunstancia. Debo detenerme. Porque viviré en la ilusión de estar alabando y solo lo que estoy haciendo es afirmar mi propia depresión. Hay canciones que son tan almáticas, de artistas cristianos incluso reconocidos, que lo único que hacen es aportar a mi bajón, a mi falta de fe. Y creo estar adorando, pero en realidad lo que estoy haciendo es alimentando ese argumento que se está formando en mi cabeza. Las palabras que decimos no compensan la condición de mi corazón. Debo revisar hasta mi postura física incluso y entender qué es lo que estoy demostrando. La actitud de mi físico también. Cuando más oscura es la situación, más extremo debo volverme en la celebración de Dios, en mis tiempos de adoración, recordando sus promesas, ya que no puedo permitirme olvidarlas. Porque no puedo permitir cosas en mi mente que no estén en la mente de Dios. El cielo siempre responde a nuestro sacrificio de alabanza, siempre lo hace. No se trata de recibir un cheque para resolver el problema económico, sino de ser consciente que tengo las promesas en mi corazón. Y ahí es donde tengo que obtener la victoria, aquí, en nuestro corazón. Como mencioné al comienzo, la esperanza postergada genera esa depresión que está anidada en mi vida, que no permite que ninguna promesa repose en mi corazón, ninguna de las promesas de Dios repose en mi corazón, porque estoy tan desanimado que no logro salir de ahí. Por eso las 24 horas son claves. Por eso la importancia del arrepentimiento y luego empezar a celebrar la victoria. Miren, no se trata de hipocresía. Parece que estoy actuando. No. El mundo puede verlo como una hipocresía, pero para el reino eso es inteligencia, es sabiduría. En el mundo las cosas se hacen cuando tenemos ganas. En el reino se hacen porque es lo correcto. Y las emociones luego siguen a esos pasos de obediencia, de fe que cada uno de nosotros damos. Si quiero alegría, debo regocijarme. No me regocijo porque tengo alegría, sino que me regocijo para tener gozo. Esta es la dinámica correcta, esta es la dinámica del reino, así funciona el reino. Nuestro verdadero temor debería ser a la incredulidad, no a las circunstancias que nos vienen por delante. No a ser considerados hipócritas porque celebramos en medio de una circunstancia en las cuales deberíamos estar tristes o preocupados. ¿Quién dice cuándo estar triste? ¿Quién define qué es y qué no es lo correcto?
Nos movemos por los principios del reino de los cielos. Eso es lo que nos rige. El reino establece que debo celebrar para determinar mis sentimientos y nunca al revés. Y ya para ir cerrando, creo que tener una fe débil, bueno, por lo menos la que nos da una base de trabajo para mejorarla y hacerlo bien. O sea, podemos tener una fe, podemos arrancar diciendo tengo una fe débil, pero tenemos por lo menos una base para trabajarla. Peor sería la incredulidad, porque la incredulidad es una asociación, decíamos antes, con un espíritu demoníaco y si lo tolero, me domina. Sin excepción, la decepción sin resolver está tratando de llevarme hacia la incredulidad. Entrar por mi mente, siempre intentando alcanzar mi corazón y que como consecuencia deje de creer. Ese siempre es el plan del enemigo. Por eso tengo que sacarlo a la superficie y no buscar alguna caricia ahí en la espalda, una palmadita de alguien que me dé. No necesito de alguien que me haga sentir bien por la situación terrible en la que estoy, sino buscar quien nos guíe a creer en ese espacio. La esperanza que se demora enferma, por eso debo ir a Dios y quedarme allí hasta que Dios me toque de una manera redentora. No pidiendo entender, sino encontrando la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la base de que siempre Dios es bueno. No tengo que dejarlo pasar. Tengo que lidiar con la decepción porque de lo contrario estará esperando el momento para salir y arrastrarme a la incredulidad. Y una iglesia que no cree no puede cumplir su propósito. Zacarías fue contaminado por no sanar su decepción. Hay una competencia, decíamos, y lo refuerzo, espiritual por lo que va a habitar en mi corazón entre la decepción y la palabra que quiere influenciar mis pensamientos para que vaya de gloria en gloria. Bienaventurado, decíamos la clase anterior, el que no se ofende en mí. Quiere decir que no abrazo los obstáculos mentales que no me permiten ver la bondad de Dios y me llevan a dejar de creer. Puedo vivir con paz aunque no entienda. Porque si solo vivo en paz cuando no tengo problemas, entonces estoy viviendo una paz inferior. Porque su paz va más allá del entendimiento. Obra fuera de nuestro problema para darme propósito eterno, para darte a vos y a mí propósito eterno. La prueba de que estoy viviendo una paz inferior es que necesito tener una explicación antes de sentir paz o no tener ningún problema para sentirla. Cuando abrazo la paz que va más allá de lo que entiendo, soy ingresado a una escuela donde empiezo a comprender y ver cosas que antes Dios no puede confiarme por una mayor revelación, porque he aprendido a abrazar su bondad a pesar de no entenderlo todo. ¿Se entiende esto? Dios nos pone la capacidad, cuando yo vivo en la paz correcta, en el aprendizaje de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios puede derramar sobre nosotros de esa bondad sin entenderlo todo. Porque obedeceremos a causa de su voz y su presencia. Entender me equipa con la sabiduría para proteger a las personas, incluso que me rodean, para que no tengan que pasar por lo mismo para llegar a la misma conclusión. Pueden llegar al mismo nivel de entendimiento y revelación sin vivir las mismas circunstancias. No es necesario, por eso debo compartir de esa esperanza, de esa paz. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Leíamos al principio Proverbios 13:12. Tienen enfrente de ustedes dos estilos de vida. La esperanza postergada, la decepción que enferma el corazón y que después el diablo utiliza para guiarnos hacia la incredulidad, o el sueño cumplido, que nos sumerge en el gozo que perdura y que encadena el cumplimiento de nuestro propósito. La pregunta es: ¿de qué lado te vas a poner? ¿De qué lado querés estar?
No le des lugar al diablo, no te ofendas, no le des paso a la decepción. Forjá, construí la esperanza segura en tu vida, dando lugar a la sanidad primero a través de tu honestidad, del arrepentimiento y la celebración. Árbol de vida, árbol de vida. El original nos habla de firmeza, que nos sujeta, vida que infunde vida, que revive con fuerzas en nosotros. Los deseos cumplidos nos infunden vida con fuerza y firmeza. Por eso son los eslabones hacia el cumplimiento, que se van enganchando hacia el cumplimiento de nuestro propósito. La elección siempre, siempre, siempre es tuya y es mía. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿De la decepción o del árbol de vida, de la esperanza cumplida para nosotros? Que Dios te bendiga.